Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos para cumplir con nuestra cita de cada semana. Hoy les vamos a hablar de dos proyectos de acto legislativo, o sea, de reforma a la Constitución Nacional, que están haciendo tránsito en el Congreso de la República, que han avanzado en las respectivas comisiones, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, y que tienen todavía un grande trayecto por recorrer si es que se convierten entonces en esa reforma a la Constitución. Estoy hablando del cannabis recreativo o cannabis para adulto, como también se le está diciendo ya en el Congreso. Proyectos de reforma al artículo 49 de la Constitución, que básicamente prohíbe el consumo de drogas psicoactivas. Y lo que se busca es ponerle una parte a este artículo de manera que se permita este consumo por parte de las personas mayores de edad. Les voy a presentar al invitado que nos acompaña hoy para analizar este tema. Él se llama David Ponce, es psicólogo y a la vez es activista de la comunidad canábica. David, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Buenas noches, Hernán, y bueno, buenas noches a toda la audiencia de Teleantioquia que nos acompaña en este programa del día de hoy. Comencemos escuchando un poco al ponente de esta iniciativa en la Cámara de Representantes. ¿A cuáles son sus motivaciones para este proyecto de reforma a la Constitución? Primer concepto, que la Constitución colombiana es garantista en derechos individuales. Eso es más o menos como decir que el Estado debe llegar hasta donde le compete, pero no hasta meterse con las libertades individuales. Es decir, que el que quiera fumar marihuana lo puede hacer mientras no se meta con los demás. Que el Estado no puede intrometerse frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, permitiendo que los ciudadanos puedan decidir sobre el consumo de cannabis en un marco legal regulado. Creo que es el núcleo esencial, central de este proyecto de acto legislativo. Comencemos con este concepto, David. ¿Cuál es su criterio? Bueno, lo primero que habría que entender es que desde el artículo 16 de la Constitución Política Colombiana, Colombia garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso es de lo que está hablando el representante Lozada cuando habla de esos derechos individuales a los cuales, si no afectan a terceros, no debe intrometerse el Estado. Bajo este argumento, ya recordemos que se ha fallado en diferentes ocasiones la Corte con el derecho a la dosis mínima, que en Colombia hoy se establece en 20 gramos de cannabis, 5 de hachís, 2 miligramos de metacualona y 1 gramo de derivados de la coca, porque ya se ha demostrado que realmente estos consumos, si no afectan de manera directa o indirecta a terceros, pues no pueden ser violados, y creo este año de nuevo la Corte falló a favor de los ciudadanos, modificando esta parte del nuevo Código de Policía que prohibía el consumo y el porte en vía pública de sustancias psicoactivas. Segundo criterio, por parte del autor y ponente de esta iniciativa en Cámara de Representantes, que si se le da a esto un orden distinto desde la legalidad, o sea, superar la ilegalidad, esto también va en beneficio de la protección de los consumidores. El 90 o más del 90% de los consumidores de marihuana en Colombia son consumidores no problemáticos, es decir, que no pueden ser considerados adictos. Y en cambio pesa sobre ellos, sobre estos consumidores no problemáticos, una terrible discriminación, tratos arbitrarios. Los hemos sometido a tener que ir a comprar la marihuana a redes delictivas. Hemos puesto sus vidas en riesgo, a pesar de que las propias sentencias de la Corte les permiten hacer uso del cannabis. No tienen una forma segura de adquirirlo, les toca entrar en redes delictivas para poder aprovisionarse de una sustancia que les es permitida por la propia interpretación constitucional. Su opinión, David. Es importante tener en cuenta que no solo es la estigmatización al usuario
o ese riesgo de entrar en redes del narcotráfico y en lugares ilícitos donde el crimen abunda, sino también la adulteración de las sustancias. La mayoría de usuarios, aunque se les permite consumir y también hasta autocultivar 20 plantas de cannabis en su casa, no todos tienen la posibilidad o el conocimiento o el espacio mismo para hacerlo. Entonces, cuando compramos este cannabis en redes del narcotráfico, obtenemos un cannabis adulterado, un cannabis con micotoxinas, un cannabis con hongos, con enfermedades, con plagas que pueden afectar también la salud del usuario, además de, obviamente, todo este mundo de la ilegalidad, donde no solo hay cannabis, sino que hay otras sustancias, hay violencia y hay narcotráfico. Y ahora nos metemos a un punto clave de estos proyectos de reforma constitucional, el de la legalidad e ilegalidad. ¿Qué significa estar en uno de ese mundo o estar en el otro de acuerdo con las posiciones del Estado? Posiblemente uno de los argumentos más importantes por los cuales este proyecto de acto legislativo debe ser aprobado es porque le cierra el paso posiblemente a el peor flagelo que haya vivido nuestra nación, que es el narcotráfico y los mercados ilegales. La apertura de un mercado legal le empieza a cerrar el paso, como está demostrado ya en Canadá, como está demostrado en los estados norteamericanos que ya la regularizaron, como está demostrado en Uruguay, que año tras año crece el mercado legal en detrimento de los mercados ilegales, y eso permite cerrar una brecha enorme de violencia que tiene nuestro país, la posibilidad de que esos dineros terminen en la corrupción, pues que mejor que ahora todos esos dineros terminen más bien tributando y pudiendo ser invertidos por el Estado en proyectos sociales. Este es un tema del que se habla bastante, o sea, quienes propenden por la legalización de las drogas, pues dicen eso, que es una forma de cerrarle paso a la ilegalidad y por extensión a la violencia. ¿Cuál es su opinión? Claro, es concreto que la ilegalidad lo que genera son carreras armamentistas. Lo vimos cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos y su mafioso más famoso, Al Capone. Entonces, esto ha sido una realidad, y más ahora que se introduce o se mete en las redes del Estado y afecta políticamente a las naciones. Entonces, es muy importante entenderlo, y cuando hablamos de esta generación de impuestos que menciona el representante tan importantes, pues podemos recordar que empresas como la FLA hoy generan unos grandes impuestos que hoy se utilizan en materia de educación para todo el departamento, y eso podríamos mismo hacer, quitarles este dinero a los ilegales, a los corruptos, y dárselo a la ciudadanía. Hoy recordemos que en Colombia puede haber más o menos 1 millón de usuarios activos de cannabis que tienen que recurrir a redes ilegales para obtener la sustancia. Entonces, creo que es muy importante este punto, parar la carrera armamentista y también estos dineros de corrupción, ponerlos en las arcas del Estado y al servicio de toda la ciudadanía y no solo de unos pocos. Quienes no apoyamos el acto legislativo que pretende crear en Colombia el cannabis recreativo, estamos convencidos que en plenaria vamos a lograr negar esta iniciativa legislativa. Estamos legislando para Cundinamarca, no para Dinamarca. Este es un país que todavía no tiene toda la red pública preparada para atender la adicción que genera este tipo de drogas. Miles de padres de familia en Colombia se enfrentan día a día a no poder conseguir un tratamiento para que su hijo salga de una adicción. Miles de padres de familia han visto cómo el sector salud no está preparado para atender esta adicción en muchos jóvenes de Colombia. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, pero aquí nos han vencido en democracia. Esperamos, con nuestros argumentos en plenaria, lograr que no se apruebe la legalización de la marihuana, porque sería una puerta abierta a todos los problemas que genera hoy el narcotráfico, que genera el microtráfico, pero a un exponencial más alto. Las ollas de microtráfico
serán evasores de renta y no van a legalizarse, pero sí van a seguir haciendo la actividad ilegal. Se van a declarar las guerras entre las ollas. Esto es más peligroso que seguir en esta lucha frontal contra el microtráfico y el narcotráfico. De acuerdo, vamos a regularizar el consumo. Creemos salas especiales de consumo, pero vigiladas por el mismo gobierno, proveídas por el mismo Ministerio de Salud. Es que si esto es un problema de salud, es el Ministerio de Salud que debe dar el tratamiento, así como lo propusimos en nuestra Ley 2000 de 2019. Por eso, seguimos luchando para evitar que le abran esta puerta a la destrucción de la niñez y la juventud de los colombianos. Bueno, David, esta es una reforma constitucional, requiere entonces 8 debates, 4 en cada legislatura. Estamos hablando apenas del primer debate. Parece que la tiene cuesta arriba. ¿Usted cómo lo ve? Lo vemos complicado, pero creo que tenemos los argumentos suficientes para sostenerlo. Cuando los representantes de Cambio Radical informan que no estábamos legislando para Dinamarca, sino para Cundinamarca, creemos que Colombia, por toda su historia, es el país que está más preparado y que tiene más necesidad de generar estos cambios a raíz de todo lo que están generando. Nuestro sistema de salud hay que fortalecerlo, pero antes puede ser una ayuda muy grande poder tener estas sustancias reguladas para adultos, así evitar el acceso a los niños, evitar que la edad de inicio de consumo sea tan temprana como hoy lo es, porque a pesar de su ilegalidad hay fácil acceso a ello, y además con planes de educación, no solo reducirlo a legalizar las cosas, sino educar a la población adulta que decide en su ejercicio de libertad consumir estas sustancias, se pueden reducir los riesgos y las problemáticas que puede generar un abuso o una adicción a este tipo de sustancias. La situación está complicada, pero vimos cómo avanzó por un solo voto del representante Gabriel Santos del Centro Democrático, lo que muestra que desde diferentes islas o diferentes lugares ideológicos se está pensando cómo Colombia puede tener una mejor manera de enfrentar este problema de las drogas, y no desde la prohibición, sino desde la regulación. Y la regulación no implica libertinaje, sino una libertad organizada, basada en unas normas y basada también en una educación, tanto para los usuarios como para los no usuarios, que nos permita a todos los ciudadanos vivir de una mejor manera. ¿Qué tanto este tema se metió ya en el Congreso y es posible que se ahogue en esta oportunidad? Supongamos pues, que no llegue a la reforma constitucional, pero ya se metió y está en el escenario público, y de pronto es el primer paso para que más adelante suceda lo que podría no suceder esta vez. Creo que esa fue una de las decisiones que tomó todo el equipo de trabajo, tanto del senador Gustavo Bolívar como el representante Juan Carlos Lozada, cuando dicen intentemos hacer esto, porque es poner en el ojo público y en el ojo político de la ciudadanía este tema y empezarlo a hablar no solo desde posiciones ideológicas y desde el prejuicio, sino desde datos reales, datos como que países como Uruguay o Canadá, que ya la legalizaron de manera recreativa, no han representado aumentos en las tasas de consumo y han aumentado su recaudación de impuestos y han disminuido las recaudaciones de los dineros del narcotráfico. Todo este tipo de datos que ya hoy son reales nos están demostrando que es necesario darle una nueva mirada, una nueva forma a esta lucha contra las drogas, y lo mejor en este caso es regular las sustancias y tener un control desde el Estado y desde la ciudadanía de las mismas. Perdóneme, David, voy a cumplir con una pausa a esta hora y ya seguimos dialogando. David, ustedes hacen cada año lo que se conoce como la marcha canábica, que ha llamado bastante la atención porque pues, es en el espacio público salir a manifestarse en relación con un gusto por la marihuana. ¿Para qué sirven espacios como estos? O sea, digamos en la misma perspectiva de lo que estamos diciendo, de llamar la atención sobre algo que está ahí, que el país pues tiene unas normas y que está intentando unas normas nuevas. ¿Para qué ha servido un espacio como ese? Bueno, después de 12 años de la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana aquí en la ciudad de Medellín, la marcha ha servido para visibilizar a toda esa población que ha sido señalada y discriminada por un gusto y que cada día
demuestra que no son ni enfermos ni delincuentes, que son ciudadanos de derechos como todos, y que ese día tiene dos intenciones específicas. Una, luchar y demostrar al gobierno que no estamos de acuerdo con las leyes prohibicionistas que hoy nos afectan, y por otro lado, celebrar que estamos juntos, celebrar la vida y celebrar que existe la marihuana. Entonces, por eso en estas marchas se verá gran alegría, color, risas, amigos, un punto de encuentro, pero también todos esos mensajes que le dicen al gobierno, si yo no puedo cultivar en mi casa, tengo que acceder al mercado ilícito para comprar, y eso afecta a mi vida y mis decisiones personales. Entonces ha servido para visibilizar eso, para empezar a articular a una población que antes estaba desarticulada, que algunos pequeños grupos de usuarios de cannabis se juntaban para fumar, pero este tipo de actividades lo que nos hacen es empezar a reunirnos y a reconocernos como iguales. ¿Y qué hay de la posición, David, de quienes dicen que es que la persona que asiste a las marchas, bueno, en general la persona que consume, es porque le falta educación y porque tiene algunos vacíos en algunos campos? Bueno, esas son... Perdóneme un segundo, y ahí tal vez me remito inclusive a la profesión suya. Usted es psicólogo clínico, usted es graduado de la Universidad de Antioquia, y entonces ahí tal vez esa doble condición de psicólogo, de activista del cannabis, pues es pertinente en relación con esta respuesta. Claro, y lo primero que tendríamos que hablar es entender que el cannabis es una sustancia que biológicamente tiene un bajo porcentaje de adicción, que es algo muy importante, y que realmente es algo para mí grosero estar suponiendo porque una persona utiliza una sustancia o no, que porque hay faltas, que porque hay carencias. Realmente en estas manifestaciones podemos ver gran cantidad de profesionales, padres de familia, madres de familia, estudiantes, buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos. El movimiento canábico no solo se reduce a esa manifestación que es la marcha, también hacemos actividades cada mes, sean talleres de cultivo, charlas, y lo que intentamos es generar toda una cultura y toda una estructura y un conocimiento alrededor de la planta. Es una posición, como te digo, grosera, suponer que alguien consume algo u otra cosa porque le falta algo. Realmente son decisiones que se deben respetar y que lo que buscamos es que las personas cada día las hagan con más conocimiento de causa, como se dice, y con más entendimiento de los diferentes factores que pueden afectar su vida. Les decimos, el cannabis afecta la memoria, entonces ejercite la memoria, lea, haga actividad física, coma bien, hidrátese bien, porque el cannabis deshidrata, la famosa sequera que da el cannabis. Entonces es intentar educar a las personas para que utilicen y se beneficien de mejor manera de estas decisiones y reduzcan los perjuicios al máximo, sin decir que esto deba ser para toda persona, para todo momento o para todo lugar. Yo creo que hay personas para las cuales el cannabis no les hace bien y ellos tienen derecho a consumir otras sustancias si así lo prefieren, o a no consumir nada. Debemos revisar, por ejemplo, las políticas de prevención y reducción del daño. Nos sigue preocupando, por ejemplo, cómo va a ser este uso recreativo de la cannabis, cómo vamos a proteger a nuestros niños especialmente, en qué lugares va a estar permitido el uso de la cannabis recreativa. Serán pues muchos los temas que se seguirán debatiendo, pasará a plenaria de la Cámara, en donde sin duda alguna este es uno de los temas más controversiales que vamos a tener en este periodo legislativo. Falta mucha información en ese sentido y no se ha estudiado el efecto que produce el consumo de este tipo de drogas y el daño que pueden causar a las familias. Esa fue la posición de nosotros como Partido Conservador y por eso dijimos no al proyecto del uso recreativo de cannabis. Colombia no necesita que se abra un consumo discriminado, un consumo que no sabemos para dónde va. Lo que necesitamos es atacar las organizaciones criminales que esclavizan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Les dan su primera papeleta de marihuana, en la segunda ya los están esclavizando, pidiéndole lo de las onces o exigiéndoles que roben en su casa. Muchas de estas organizaciones criminales lo que hacen también es utilizar a nuestros jóvenes para que sean los que lleven droga a otros jóvenes.
Colombia necesita pensar en una política de prevención del delito, de la drogadicción y formar en cultura ciudadana. Colombia necesita pensar en grande y entender que no es abrir el consumo, es proteger a nuestros jóvenes de que caigan en la esclavitud de las drogas. David, ¿qué hay del argumento de entrada a partir de la marihuana a otras drogas? Bueno, el cannabis no es droga, entra a ninguna otra droga. Yo creo que el mercado ilícito es la puerta de entrada a todas las drogas. Cuando tú vas y compras en un mercado ilícito a un jíbaro, él te vende cannabis, pero si te sobra plata te dice, ven, yo también tengo cocaína, tengo bazuco, tengo pepas, tengo una infinidad de sustancias porque él quiere que te gastes todo tu dinero. Si tú fumas cannabis solo te puede dar ganas de consumir cannabis. Más aún hoy, países como Brasil tienen estudios del uso de cannabis como cuidado paliativo para los síntomas de abstinencia que producen otras sustancias como el bazuco. Entonces hoy se está utilizando para sacar de sustancias más peligrosas del cannabis. Ese argumento de sustancia de entrada hoy lo podríamos utilizar fácilmente con los primeros consumos de alcohol dentro de la casa o de cigarrillo dentro de la casa. Y antes todo esto que dicen los representantes, que el consumo es desenfrenado, que los niños y demás, eso es lo que queremos regular, porque eso hoy está pasando. Hoy no hay lugares a donde se puede fumar, entonces la gente fuma en cualquier lado, lo consigue en lugares ilegales, se lo pueden vender al niño más chiquito. En cambio, cuando pongamos un dispensario o un bar de cannabis, podremos prohibir la venta a menores de edad y sancionar de verdad a quien se lo vende a un menor de edad, pero hoy a un ilegal no le podemos decir que lo vamos a meter más a la cárcel por venderle a un menor de 10 o 12 años porque realmente no les interesa, solo les interesa vender. Esto va a permitir el redireccionamiento de la política antidrogas. Hemos estado en una bicicleta estática, donde pedaleamos y miramos a ambos lados y seguimos en el mismo sitio. Necesitamos poder avanzar en el desarrollo de la libre personalidad, pero también en una política de drogas efectiva que permita mirar el problema de las drogas como de salud pública y no como un tema de política criminal. El cannabis es una planta que debe regularse en nuestro país. La lucha contra las drogas se ha perdido y necesitamos darle un enfoque de prevención y de salud pública. La única forma de garantizar que sea un enfoque de prevención es regulando el cannabis. Y no es solo para uso recreativo, es para uso comercial, para uso industrial. Necesitamos que la hoja de la marihuana o la planta de la marihuana mejor sea un recurso que genere riqueza y ayude a contribuir a la paz de las regiones de nuestro país. ¿Ustedes le han tirado cuentas al asunto económico de legalizar? Pues realmente nosotros propiamente no, pero revistas como la Forbes, revistas como Dinero, hablan de billones de dólares, más de 29 billones de dólares anuales de perspectiva de crecimiento de la industria. De estados como Denver tuvo un superávit de recaudación de impuestos por la venta de cannabis y le devolvió a sus ciudadanos dinero. Yo creo que esa idea nunca se le ha pasado por la cabeza ni a un político ni a un ciudadano colombiano, recaudar más impuestos de los que se gastan en todo un año y tenerle que devolver a sus ciudadanos. Y este tipo de cosas las ha demostrado la industria del cannabis, una industria que viene en crecimiento y hay que entenderlo que puede ser una posibilidad económica muy grande para un país como Colombia, porque un país como Colombia tiene una vocación agraria y esta vocación agraria se puede buscar como hoy se trabaja el tema del cannabis medicinal y el tema del cannabis industrial, agregarle este tema del cannabis recreativo y poder dar otro potencial al agro colombiano que hoy tanto lo necesita. ¿Qué tanto Colombia, con todo lo que significa Colombia en el ámbito internacional en esto de las drogas, puede dar un paso como este, de esta reforma constitucional y de la marihuana recreativa, precisamente por eso, por el nombre que tiene internacional Colombia en relación con las drogas, descontando obviamente que en este momento Colombia no es exportador de marihuana? Debemos recordar que desde la reunión que se hace de la ONU, la UNGAS, que se hizo en Nueva York hace ya algunos años, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya fue allá a hablar y decir ¿cómo es posible que yo esté metiendo en la cárcel a un campesino colombiano por cultivar
cannabis cuando hoy un cultivador de cannabis está siendo multimillonario en otros países. Entonces ya Colombia ha dado pasos para defender políticamente esto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nuestro ex director del Fondo Nacional de Estupefacientes, Andrés López, también en diferentes entrevistas ha manifestado que esta puede ser una nueva mirada y una nueva forma de combatir los delitos en relación con las drogas. Entonces yo creo que Colombia está preparada, ha abierto el debate internacional, porque ha sido uno de los países que ha sido mayor víctima del narcotráfico, al igual que, digamos, que México, y vemos que México también está a puertas de legalizarla por eso, porque al uno ser víctima, uno se da cuenta que no quiere seguir siendo víctima y que necesita cambiar las cosas. Ahí está entonces la posición de la comunidad canábica en relación con estas propuestas de reforma constitucional y en relación con el cannabis recreativo o cannabis para adultos, como también se le dice en este momento. David ha sido muy amable por acompañarnos y bueno, lo esperamos en próximas oportunidades. Quedamos a la expectativa de cómo avanza estos proyectos en el Congreso de la República. Muchas gracias, Hernán, y a todos los que nos vieron, y bueno, recordarles que hay que seguir luchando, hay que seguir educándonos y también cambiando las políticas de drogas. El senador Iván Marulanda también presentó un proyecto de coca regulada, paz garantizada, y creo que debemos seguir mirando y ampliando la perspectiva en relación a este discurso de las drogas. A ustedes también, muy amables por su compañía. La próxima semana estaremos aquí presentándoles más invitados y otro tema de actualidad. Hasta entonces.